¿Qué pasa, gerundios? Ya estamos aquí de vuelta con otro vídeo más. Estamos súper contentos porque... Bueno, tampoco tan contentos, porque hace un clima muy feo. Sí, hombre, por esa parte sí, porque nos gustaría salir a grabar a la calle, nuestra ciudad y todas esas cositas que solíamos grabar, pero hace un día malísimo, hace días que ya lleva lloviendo bastante. Sí, y hemos tenido que cambiar un poquito el concepto de los vídeos, porque como no podemos salir a grabar, porque entre que estamos liaetes, porque estamos ya preparando el viaje que se aproxima, más otra cosa que es un acontecimiento especial para nosotros, más los trabajos, más que el clima nos acompaña, es que no podemos salir a grabar. Entonces estamos digamos haciendo unos conceptos de vídeos diferentes, por lo menos para traeroslos y que os pasáis el domingo pues a las 8 de la tarde un poquito más ameno. Sí, y a lo mejor pues os interesa nuestra opinión sobre algunos de los lácteos que os queremos presentar hoy. De los postres lácteos, ¿no? Pues sí. Hoy concretamente vamos a hacer una degustación de arroz con leche. ¡Charán! No sé si tú eres de arroz con leche o eres de natilla con galletas. O eres de las dos. O te gustan las dos cosas, déjanoslo en los comentarios a ver cuáles son tus preferencias. Si prefieres natilla o arroz con leche, que eso estábamos debatiendo cuando íbamos a hacer el vídeo. Porque David es de... Yo soy más de natilla. Y yo soy más de arroz con leche. Pero que a mí me gustan ambos, lo que pasa es que a ella las natillas no le gustan, entonces al final no hemos decidido hacerlo de arroz con leche, que nos gusta a los dos. Entonces lo que vamos a hacer es, hemos comprado pues todas las marcas que hemos visto en los supermercados de moda, ¿no? En los que solemos frecuentar. Hemos comprado pues, por ejemplo, este que se llama Los Vázquez, que no sabemos de dónde es, pero vamos, se supone que todos estos creo que son productos españoles. Los Vázquez, aquí lo podéis ver. Aunque también hay que decir que el arroz con leche es mundial. O sea, cuando estuvimos en México comimos arroz con leche. Sí, y bueno, y en algunos países de Europa también lo hemos probado diferente, pero sí. No sabemos de dónde es originario el arroz con leche. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. ¿Dónde se hizo por primera vez el arroz con leche? ¿Dónde? A mí me interesaría, la verdad. Bueno, segundo producto que tenemos para probar. Arroz con leche Danone. Aquí podéis ver, Danone. El tercero es arroz con leche Reina. El cuarto, este es del Aldi, Milsani. Arroz con leche del Aldi, ¿ha dicho? Sí, Aldi. Bueno, este es el arroz con leche Milsani. Pone sin gluten, muy importante. Este es el quinto, creo que es arroz con leche Hacendado del Mercadona. El siguiente, que es arroz con leche Gosua desde 1960. Hay que decir que tiene un tarrito muy bonito. Sí. El tarro me ha gustado. Quizás a lo mejor ha sido el más caro de todos por el recipiente, ¿no? El siguiente, Montero. Famoso en el mundo entero. En el mundo entero, como dice el refrán, ¿no? El siguiente, este es del Carrefour, arroz con leche clásico. El siguiente, este también es del Carrefour, pero este es light. Hemos cogido uno light para ver si realmente da la talla o no. Y el último es de La Lechera, de Nestlé. Como aquí lo podéis apreciar. Y vamos a ver cuál se lleva el premio al arroz con leche 2024, ¿no? Vais viajando, que es gerundio. Así que empezamos de aquí para allá, ¿no? Por ejemplo, sí. Vamos a desembalar este, como podéis ver, viene en un recipiente bastante rústico, ¿no? Bastante simplón, un plasticucho y otro plasticucho arriba, parece como más tipo un poco casero, ¿no? Sí. Como más de estas por aquí por el barrio, no parece tan... A ver que le eche una visual. Se ve una textura como bastante cuajado, ¿no? Sí. Y bueno, sí, tiene su canelilla. Eso supongo que todos traerán. A ver, ábrelo y empieza tú. Tenemos que decir que está muy bien embalado porque
abrimos y sale el plástico de arriba, pero de abajo. Y se queda como otra capa debajo de Voy plástico. a tener que utilizar un arma. Vamos, como para abrirlo así de rápidamente de urgencia, no está. Es bastante complicado de abrir, no tiene abre fácil, ¿no? Sí, tiene un antojo. No Sí, tiene... Si te va a vida o muerte el probar el arroz con leche, A ver. seguramente mueras. Huele bastante bien. ¿Sí? ¿A qué huele? Arroz con leche, ¿no? ¿Y qué? ¿Textura? ¿Sabor? ¿Consistencia? ¿Leche? ¿Seco? Siento un poco que el grano de arroz está un poco abierto. Sí, está abierto hasta el amanecer, ¿no? Lo siento, no sé si tú... A ver. Prueba. Está muy bueno de dulce. Sabe mucho a leche, ¿no? No está mal. ¿Te suena el grano abierto o no? Sí, el grano está destruido. Está bastante destruido, ¿no? Para mí es muy importante el grano entero. No sé si... O sea, solo yo lo puedo conseguir en mi casa. ¿Esa frase? Es verdad. Este está bueno. El sabor está rico, sabe mucho a vaca. Sí. ¿A vaca? A leche dirán, ¿no? De vaca. Puntuación. Yo le doy un 7. Me ha gustado. Yo también le voy a dar un 7. Este es los Vázquez. Bueno, por aquí ponemos los Vázquez. Los Vázquez le damos Un David 7, un 7 y Raquel un 7. Un 7, venga. Mira, coincidimos en algo, ¿no? Sí. Casi Venga. podemos casarnos. Porque coincidimos. A ver, Danone. A ver. Siguiente. Lo abrimos, abre fácil. No tiene truco. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver. Bueno, este... Oh, no tiene canela. No, este no tiene canela. Este viene el arroz con leche. Bueno, este yo la verdad es que es de los que más he comido en mi vida, porque quizás de los que más tiempo lleva, ¿no? Este lleva casi toda la vida, el Danone. Danone es marca francesa. Y yo recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, me compraba a mí estas tarrinas porque a mí me gustaban mucho y yo me las comía a las 4. No una, me comía a las 4. Porque yo era muy bribón, igual que ahora. El mítico. ¿Sí? ¿Te recuerda? ¿Sigue la misma receta tradicional? Quizá el fondillo tiene como un tono a limón artificial que creo que antiguamente no lo tenía. Pero tiene la capa de arriba, la capa de arriba solidificada y debajo tiene como la capa lechosa que es la buena. Cuando hace así es cuando pilla cuando pilla el liquidillo, ¿no? Así es como juegan ellos con el arroz con leche. La capa de arriba está seca y el abajo es donde se almacena toda la leche. Sí, tiene sabor a limón. Tiene más sabor a limón que antaño, ¿no? Pero bueno, este sabe a arroz con leche típico de toda la vida Danone de paquete, ¿no? Parece artificial. Parece no. Puntuación. Grano destruido. Quizá un poco más que... ¿Más destruido este? No, yo este le he notado un poquillo más de grano que aquel. Pero bueno, puntuación... Quizás el primero es el más natural por ahora. Yo le doy un 4 al Danone. Yo le voy a dar un 5. Está hoy muy regalón. No. Venga, un 5 he dicho yo, ¿no? Sí. Siguiente, arroz con leche reina. La reina de España, de Queen, ¿no? De Queen. Este trae el arroz con leche y la canela. Lo que pasa es que la canela viene pegada en la tapadera para que si te la quieres comer te las que hacer así. Y si no, pues no hay otra alternativa. Vamos a quitarle aquí el resquicio. Toma. Aquí vemos que la textura es parece que tiene más leche, digamos, que arroz. Sí, al contrario que los otros. Trae que lo enseñe por aquí. Como podéis ver aquí, sí que es más lechoso, no es tan bloque como el así un poco gelatinoso. Como el Danone. Veis que el Danone es más bloque de piso, ¿no? De urbanización. Yo voy a probar la parte de la canela, puesto que a mí la canela me chifla. Pues venga, dale. Está bueno. Sí, el reina. Yo lo recuerdo, porque también lo he probado, lo recuerdo muy dulce. Como si llevara azúcar de esta, ¿cómo se llama? Azúcar morena. Tiene también sabor a limón.
Hombre, que los ingredientes básicos es cáscara de limón, ¿no? Sí. Dentro de los ingredientes básicos del arroz con leche. Leche, canela y limón, o sea que no lleva otra cosa. Puede llevar anís. Sí. En algunos casos. Está bueno. A ver. A ver que lo catequesis. Bueno, este parece como un poco al contrario del Danone, porque parece que tiene el líquido arriba, ¿lo ves? Y va más consistente abajo. Y debajo está la base más sólida de arroz. Y en el Danone es justo al revés. A mí me ha gustado, le voy a poner un 8. ¿Un 8? Sí. Lo tengo claro. Pero está bueno, ¿eh? ¿Ah? Un saborcillo y a leche. Déjame por mí. Ah, ¿te ha Doy gustado? un 7, venga. Un 7. Yo un 8. Porque me ha gustado mucho. Venga. Continuamos con Aldi. Aldi con Milsani. Sin gluten. Es el único que pone sin gluten. Creo. No es el único. ¿No? Yo en el resto... El Montero también sin gluten. ¿Sí? Bueno, pues parece que hay 2 sin gluten. Los otros no sabemos. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Con las Hombre, tapaderas. Es un clásico. ¿Y quién no ha rebañado el Mira, paquetillo con la lengua? mira. Este yo creo que está entre Pinto y Valdemoro. O lo que viene a ser entre Danone y Reina. Porque ni está sólido por arriba ni está sólido por abajo. O sea, tiene como una mezcla muy, muy, muy homogénea. ¿Ves? Yo he de decir que a mí me gusta más leche y menos arroz. Ya, a mí también. No me gusta el compactado. Hay mucha gente que que hace al revés, arroz ¿no? con leche en sus casas y es un bloque de arroz que Claro. se chupa la leche y come arroz. La verdad y- que cuando lo hemos hecho nosotros no ha dado tiempo a que se absorba caliente, no lo hemos comido. Está doliéndonos la barriga, no hemos comido el arroz con leche. Eso... ¿No? Tiene un sabor como avena. ¿Mm? Ah. Tiene un sabor como a cereal, ¿no? No lo sé. A ver. Pues no pone en sus La ingredientes. canela se la han enseñado. Así, se la han enseñado por delante, pero no se la han echado porque no tiene. Pone canela en polvo 0,01. O sea, nada. Una partícula, vamos, me han echado de canela. Tiene un sabor extraño. No, pero no está malo, ¿eh? No me gusta. Tiene un sabor como avenoso, ¿no? Para mí artificial. Vale, no me gusta. puntuación de Milsani, Un 3, yo. yo le voy a poner un 4. No me lo compraría. No, ese por ahora es el que va perdiendo. Siguiente, marca Hacendado arroz con leche. Bueno, y este es muy parecido a Milsani, puesto que no ha visto la canela desde que nació, o sea, no tiene canela, y está la mezcla súper homogénea. ¿Veis? Bueno, veis, por aquí lo podéis ver. La leche y el arroz están en su justa proporción, no está seco. Está muy bien mezclado la leche, mira, tiene un corte muy bonito. ¿Qué tal? Este sabe también un poco a avena, ¿eh? ¿Tú que lo ves parecido a este? Al Mizani. Puede ser del mismo fabricante. No sé si el grano del arroz, al final ya cuando te tragas la última partícula Muy de arroz, dulce. se te queda la lengua así como con el sabor a avena, Demasiado dulce para mí, no me gusta. ¿no? Mm-mm. No sé, a mí no me desagrada. No está tan mal. No sé, porque Yo creo que ninguno va tan malo, la verdad. A Porque es mí- un postre que está hecho para que esté bueno. tengo mi favorito ya. Entonces, puntuación. Un 3. Un 3. Yo le voy a dar un 4. El siguiente. Gosua. Este es el que trae el recipiente este de cristal que hemos hablado. Me ha encantado el recipiente Que porque seguramente sea el que nos ha costado más caro por el recipiente. Lo podéis ver. Es como un recipiente de cerámica, parece, ¿no? Cerámica no, de barro, digo yo cerámica. Tipo barro, lo de Abre Fácil tampoco lo ha conocido nunca.
se queda la chapilla metálica pegada en todos lados, tienes que ir tirándole. Y bueno. Tiene bastante leche. Y bastante líquido. Aquí lo podéis ver, es muy líquido. Tiene muy poca arroz, tiene la pinta la tiene muy buena, la verdad. Tiene muy buena cara. Este es muy diferente a los demás, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo notas? Artesano, artificial, ¿qué tal? Este está muy suave, ¿eh? Sí. Este está bueno, ¿eh? Quizá con el primero de los que más me gustan. Es de los que saben más naturales. Mucha leche, así muy suavito, como si llevara... Parece como tipo leche condensada, está así espesito. Como si fuera leche de verdad. Como si fuera. Como si fuera la última vez. Qué rico. Me gusta porque tiene más leche que arroz. Está como muy líquido. Y no está muy dulce. Tiene un color muy bonito, así un amarillo bonito. Y está súper rico. De azúcar muy bien. De azúcar en su punto. Y bueno, lo único malo que no lleva azúcar. O sea, que no lleva azúcar. Que no lleva canela como los demás. No sé por qué no le echan canela encima. Eso sí es verdad. Pero de sabor exquisito. Por ahora Gosua, desde 1960. Para mí creo que este y el primero, ¿no? Sí, son los dos mejores. Los dos más, digamos, como del barrio, son los que por ahora están más buenos. Los que son de marca, de estos envasados y tal. ¿De barrio? Yo me entiendo. De barrio quiere decir como que a lo mejor una pequeña empresa, rollo, pues una empresa pequeña, a lo mejor local, que hace los arroces con leche y a lo mejor los venden en una pequeña área. A lo mejor solo lo venden en Granada o... Bueno, hoy en día la verdad es que ya con el internet y los transportes se venden en cualquier parte del mundo. Pues ¿sabes de dónde viene? De por ahí, del norte. Navarra. Del norte, yo sabía que era de por ahí. Navarra. Ese es de Navarra. Y los Vázquez es de Navarra. Muy rico. De Sevilla, en los Vázquez. Pues por ahora va Sevilla versus Navarra. Van a ir. Hombre, yo Reina. Reina no. A mi Reina me ha gustado. Sí, más que la Reina, Reina de España. Bueno, pues yo. Mi Reina me ha gustado yo mucho. Le voy a poner a Gosua. Le voy a poner un 7. Yo 9. ¿9? Siguiente arrocito con leche. Montero, famoso en el mundo entero. También tenemos un tarrito de cristal. También. Creo que es más pequeño. Este sí es de cristal, este era de barro, como he dicho. ¿De dónde es Postres Montero? Me suena que es del sur. Sí, a mí también. ¿No? Hay aquí el cristalito y la chapa. La chapita típica. Vamos a ver si abre fácil. No como el pues que sí. hemos visto antes. De Málaga. Este parece que se abre mucho. Mira este. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿No? Mira Bueno, este. tiene buena pinta. Mira este con la canelilla por encima. Es que Postre Montero, de verdad, que parece... desde que yo era pequeña, los ponían en los menús de los restaurantes. Y era Postre Montero. No parece natilloso. Parece muy amarillo, ¿no? Parece tipo natilla, sí. Uy, lleva espesante de este gelatinoso. No sé si se va a ver aquí en el... Espesante gelatinoso. Sí, está como tipo gelatina, ¿no? El corte se ha quedado ahí como si fuera una gelatina. Este no. Este sabe a artificial. No sabe a arroz con leche de verdad. No. Ni la textura, eso, es gelatinoso. Es un poco como industrial, ¿no? Es muy industrial. Se me sabe, es que yo he probado también las natillas Montero y saben igual. Tiene el mismo saborcete que las natillas. Puntuación, un 4. Yo le doy un 4. Venga. Siguiente. Arroz con leche Classic. Parece que ha salido un perdigón por ahí volando. Ha salido un meteorito. Salió un grano de arroz. Ha salido un meteorito por ahí volando. Pero bueno, es normal. A ver, ¿de dónde son? Uf. Uy. Esta es leche. No sabemos. Esta es leche con arroz. ¿No te acuerdas que tú siempre que viajábamos te comprabas los del Carrefour, que eran los que te gustaban más? Y me gustaban. Era mucha leche. Casi el arroz ni lo han visto. A ver, mira.
La textura es buena. Es liquidilla como nos gusta. Muy lechoso. No parece que lleve espesantes, que los llevará. Ni gelatina ni cosas de esas raras, que las llevará también. Pero lleva mucha leche. Me gusta porque lleva mucha leche. ¿Pero te gusta o no? Sí, me gusta. Está muy suave. También. No tiene canela. No tiene canela, como la mayoría. Pero está muy suave. No sabe, quizás no sabe como el arroz con leche que haces tú en tu casa. Sabe un poco industrial, pero me gusta porque de los industriales quizás es el que más me gusta. No tiene canela. No lleva, ¿no? Directamente. No, lleva leche desnatada 74%. Pues lleva más. No se nota. Es que es casi todo leche. Trae muy poco arroz. Pero a mí estos me gustan. Me los compro cuando voy a algún viaje por ahí y no sé qué comprarme por las noches. Me compro un bloque de estos de arroz con leche. ¿Te lo vas a zampar? ¿Notáis un poco el arrocillo? Venga, David, ¿qué puntuación? Vamos al grano. Venga, yo a esta le voy a dar un 8. Le voy a dar. Y un 6. Aquí tenemos el Light. De la marca Carrefour también, Classic. Con leche, pues Light será, ¿no? Y con menos azúcares. 30% de menos azúcares. Pero bueno, aquí lo está haciendo todo. Aquí lo puedes ver. Light. Muy líquido. Sí, es como. Muy es líquido. igual Sí, que es muy parecido a ese. pero con 30% de menos de azúcar. Claro, se supone que es el mismo, pero light. O sea que vamos a ver si lo han conseguido. ¿No? Uf, ¿Qué le pasa? está malísimo. Es malísimo. Es como si no le hubieran echado azúcar. Nada. Pruébalo. Le falta el azúcar. Está bastante malo. Si estás a dieta y te apetece arroz con leche, pues no te tomes este tampoco. No llega a la altura. No te vas a saciar. No es como por ejemplo la Coca-Cola Cero que da el pego. Este light no da el pego, o sea, está bastante malo. No me ha gustado. No, yo puntuación un 3. Yo un 2. Y el último, Y el último y no el menos importante, ni el menos bueno, ni el menos bueno, tenemos el arroz con leche de la lechera. La lechera Nestlé. es de Nestlé. Exacto. Es todo un clásico también de toda la vida. A ver de dónde viene. Ay, Nestlé, ¿de dónde es? Nestlé de por ahí, ¿eh? Ah, bueno, aquí pone que está en Barcelona, pero creo que es. Nestlé. Sí, yo conozco a alguien que yo me trabajó creo en que es de Europa, pero no sabemos de dónde exactamente. Yo diría que es de donde el chocolate Es de Eslovenia y por de ahí. Suiza o de por ahí. De Eslovaquia. Vamos a mirarlo. Hay un montón de fabricantes. Textura solidilla. Aquí ya no hay mucha leche, está bastante denso. ¿Veis? Se queda casi pegado en la cuchara. Esa leche ahí. ¿De dónde es originario Nestlé? Y la respuesta es Suiza. Vaya, entonces ya hubiera acertado. Este producto apareció en el mercado español en 1881. Pues ya hace años. Para los que nos veis en Sudamérica, no sé si allá habrá llegado Nestlé, Nestlé sí. pero yo creo que puede ser. Decídnoslo en los comentarios si tenéis productos Nestlé. Yo creo que el único que habrán probado por ahí es Nestlé. Y Danone. Y Danone. Puede ser que Danone Puede ser. también tengáis en Sudamérica. Sí, puede ser. Bueno, este sabe mucho a leche de vaca. Sabe como si te estuvieras comiendo una teta de la vaca. Mucho, ¿eh? Pero como la leche Sí. antigua de esa que sabe a vaca. Leche como con nata, es así Sí, consistente. pero el arroz con leche en sí no me gusta. Aquí vemos que la canela tampoco lo ha visto ni La por canela asomo. no sé si es No que se la han asomado. es carísima o algo, no lo sé, pero no se la echan. Y en sus ingredientes no está la canela tampoco. No ha venido hoy. Demasiado compacto. Muy denso el sabor y eso, no te sabe como a vaca. Quizá este tarrito sí sea la porción justa, porque si fuera un tarro más grande yo creo que te cansa. Este tiene un sabor llena. muy diferente a los demás. Mm. Muy fuerte, como a incluso casi a queso, me atrevería a decir. Está bueno, en verdad. Pero no de mis favoritos. A ver, espera que lo voy a pegar a la última. Pero dentro de los densos es el que más me gusta. Ah, vale. ¿Mm? Sabe a nata.
Eso es lo que sabe. Hay varios que tienen nata, ¿eh? Azúcar, nata. ¿Sabe como cuando haces con el deseo de nata en la boca? Sabe a nata, mucho a nata. Pero hay varios que tienen nata en sus ingredientes de los que hemos probado, que lo he leído yo. Este parece que tiene más nata que ninguno. Sí, está muy consistente. Tiene un 10% de arroz. O sea, nada. Casi imperceptible. Pero bueno, a mí eso es lo que me gusta. Bueno, yo puntuación a este le voy a dar un 4. Igualmente. Ni por ser Nestlé, ni, yo ni un por 4 ser la también. lechera, ni nada. Pues ya hemos llegado al final de esta cata tan maravillosa de postres de arroz con leche. Y ganador para mí, hombre, sin ver la puntuación, yo diría que para mí ha sido este, para ¿no? mí también. Sí, el ¿cómo se llama? ¿Goshua? Sí. ¿Es el que yo le he dado más? A ver, mira a ver. Tú le has dado un 7 a Goshua. Pero tienes varios... Ah, no, y le has dado al Classic. ¿Cuál es el Classic? Ah, vale, el de Carrefour. El de Carrefour le has dado un 8. A ver, lo voy a desempatar, ¿no? No están empatados, pero Se supone que ha ganado este. se supone que ha ganado ese, pero Para él. hay que hacer una última cata. Uy, yo le he dado un 9. Yo tengo un 9, claro. Entre este y este. ¿Y los Bakers qué? Los vas que ya... Bueno, vamos a probarlo también. Esto está más bueno. ¿Sí? El hueso Es está más que bueno. el Goucha, hemos dicho que era de Navarra. ¿Y este? Ese es que me suena a algunos postres de los que nos ponen en los restaurantes con los menús. ¿A que sí? Que es el tamaño... Es que lo suelen poner ¿A que sí? Es que me sabe al del restaurante que No. comemos los menús. Y esto que se queda así, Mm, como cuarteadito así. si fueran arrugas. Se le quedan las arruguillas arriba. No. Está bueno. Este es el ganador. Para mí, primer puesto Goshua. No sé si se ve oscuro. Goshua ganador. Segundo puesto, los Vázquez. Y tercer puesto, Carrefour. Tu ranking. Mi ranking, ¿y tú? Pues mi ranking sería: primer puesto, Goshua. También. Ganador indiscutible, Goshua. Apostamos por la leche del norte. Dice, por con leche Navarra. fresca del Pirineo, normal. Es normal. que sabe. Está bueno. Está bueno. Mi segunda puntuación sería para postre Reina. Reina. Porque Ostras. Reina, no sé, me ha gustado mucho también. Tenía un sabor súper rico. Y me ha gustado. Reina, pues no sé de dónde viene, pero estaba muy rico. Y tercer puesto, los Vázquez. Los Vázquez. Eso está muy rico. Entonces, entre los dos, ganador indiscutible Goshua. Goshua. Y en segunda posición, los Vázquez. Vale. Porque los dos hemos coincidido en el ranking. Entonces, primer y segundo puesto para Goshua y los Vázquez. Tenemos el norte de España y el sur de España. Y el sur de España. Navarra y Sevilla. Sí, recuerdo que los Vázquez era de Sevilla, ¿no? Castilleja del Campo, Sevilla. Así que le acabamos de hacer una publicidad. Gratuita. Así que Vamos. esperamos que nos manden unas muestrecitas de otros postres que tengan y que hagan en su fábrica. Claro, por ejemplo, de natilla para hacer la siguiente cata. Así que Por ejemplo. Goshua y los Vázquez, Goshua. queremos vuestros postres. Goshua. Creemos que estos eran los más caros Pero de no todos. lo sabemos tampoco. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Si vais a comprar, ya veis la cantidad que tenéis de variedades y hay más. Pero que también hay que decir que el que hace uno en su casa también está muy rico. Hombre, nosotros estábamos comparándolos con los que haces tú en tu casa de primera clase. Que contra eso no, estas marcas no pueden competir ninguno porque son productos que, como están hechos para la venta al público, tienen que mantenerse, digamos, estables, que no se pongan malos, con conservantes, que al ojo de consumidor que estén así, en fin, pues tienen que llevar muchos aditivos y mucha mierda. Y también pues eso, pues si tienes un caprichillo y no te quieres comprar todos los ingredientes para hacerte tu arroz con leche porque te lo vas a comer el litro entero, pues te comes un tarrito de estos y ya te queda... Un tarrito Goshua, por ejemplo, o un tarrito Los Vázquez y te vas a estar contento Y ya para está. dormir. Así que nada, gerundios, que espero que haya gustado la cata de arroces con leche, que si habéis probado algunos de estos y no estáis de acuerdo con nuestras opiniones,
pues nos la ponéis en comentarios. Si en mí me gusta más tal, me gusta más cual, o en mi pueblo lo hacen muy bueno, mi madre lo hace muy bueno, mi abuela tal, que cual, pues todo lo ponéis en los comentarios. Así que con esto nos despedimos en el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, visita nuestra página de Instagram, nuestra página o nuestro perfil de Instagram, que es viajando, que es Gerundio oficial, y únete a nuestra familia. Y nada más, que muchísimas gracias por ver nuestros vídeos cada día. Cada semana, ¿verdad? Y muchísimas gracias por ver nuestros vídeos cada semana. Bueno, gerundios, que nos vemos en el siguiente vídeo, que le deis muchos likes ahí, que nos pongáis muchos comentarios. ¡Saluditos para todos! Y suscribiros. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía, por favor. Por el arroz con leche. Joshua. Joshua no. Goshua. Goshua, páganos.